Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por tu eterno amor, por todo lo que nos das, por haber pagado el precio de nuestros pecados, Señor, porque sabemos que sin ti no hubiéramos podido pagar la deuda que teníamos ante Dios. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el que hiciste tu sacrificio por mí, por cada uno de nosotros, Señor, esperando que procedamos a arrepentimiento y te reconozcamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos sean todos ustedes. Y pues ya estamos aquí para comenzar con la lectura de la palabra. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Romanos, el capítulo 7, versículo 5, y escrito está: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Wow. Con esta certeza que nos escribe el Señor del universo, es para recordar el procedimiento de su orden universal, que es el siguiente: se siembra la buena semilla de amor, en buena tierra con amor ésta vive, y Él, como Señor, da el crecimiento para que los frutos de amor se multipliquen y sirvan de alimento a todos, para que después la semilla de amor de ese alimento se vuelva a sembrar y el ciclo sea completado nuevamente. Bien, ahora nos toca a nosotros lo que hemos sido enseñados por el Maestro Jesús, a imitar este procedimiento. Apliquémoslo con el prójimo sin omitir cada paso que el Todopoderoso ordena y que es dirigido por su Hijo a través de su Espíritu en nosotros, cumpliendo con el resultado del fruto de la resurrección en amor para llenar la tierra de su gloria. Aleluya. Ay, perdón. Este, Esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Gracias, Ray, donde quiera que estés, Dios te bendice siempre. Tú eres un varón de Dios y tenemos que seguir tu ejemplo, a seguir leyendo y seguir interpretando la palabra. Me pasé. Ay, ¿dónde ando? ¿Quién sabe? Ah, sí, ahora sí ya estoy en las cámaras. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Comenzamos con el libro de Jueces, capítulo 9, y escrito está: el reinado de Abimelech. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo les ruego que digan en oídos de todos los de Siquem, ¿qué les parece mejor? ¿Que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense que yo soy hueso suyo y carne suya. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Miló, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: escuchen, varones de Siquem, y así los oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan, abríguense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad han procedido en hacer rey a Abimelech, y si han actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le han pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarnos de la mano de Madián, y ustedes se han levantado hoy contra la casa de mi padre, y han matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y han puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es su hermano.
Si con verdad y con integridad han procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocen de Abimelec y él goce de ustedes. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Miló. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Miló, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimieron sus viñedos, y pisaron la uva, e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Sirvan a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mando, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando a la ciudad contra ti. Levántate pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana al salir el sol madruga, y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He ahí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: He ahí hay gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿Dónde están ahora tu boca con que decías: ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no moraran en Siquem. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándose, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me han visto hacer, apresúrense a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad,
y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Capítulo 10 del libro de Jueces, escrito está: Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodó, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Jefté liberta a Israel de los amonitas. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no han sido oprimidos de Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí no los libré de sus manos. Mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Anden y clamen a los dioses que han sido elegidos, que los libren ellos en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron al Señor, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón, y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel, y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento, de los 2 capítulos de Jueces, y aquí podemos ver ya, aquí como les decíamos, el libro de Jueces va en picada. Ya desde aquí de Jueces, y ya habíamos visto que desde el capítulo anterior va en picada Israel después de que murió Josué. Vemos aquí como este cuate llamado Abimelec, que era hijo de Jerobal. Recuerden que Jerobal significa el que contiende contra Baal, y no era nada más ni nada menos que Gedeón, el juez que vimos en los 2 capítulos anteriores, ¿no? Este Abimelec, acuérdense que él era el hijo de la criada, era, por decirlo así, el bastardo de entre todos los hermanos, de entre todos los hijos que dejó Gedeón, y él fue el que se puso a las vivas, mató a todos sus 70 hermanos para que quedara solamente él como juez sobre Israel. Aquí ya empezamos a ver cómo la maldad empieza a reinar sobre los que querían reinar sobre Israel, y que vamos a ver en todo Reyes y en todo Crónicas cómo ya no era tanto que los eligiera el Señor, sino que ellos, por medio de truanerías, por medio de malvados planes, se iban apoderando del poder de juzgar sobre Israel, de reinar sobre Israel. Si dejamos a un lado el poder, también era pues todas las riquezas que acumulaban para ellos. Eso fue lo que empezó a pasar ya de aquí de Abimelec en adelante. De hecho, vemos que su hermano lo maldijo en la tierra y maldijo al pueblo de Israel,
¿cómo se llama su hermano? Jotam, ¿no? Déjenme ver, aquí debe de estar, aquí está. Sí, Jotam se llama su hermano, el que maldijo a este Abimelech por haber matado a sus 70 hermanos, que él fue el único que sobrevivió, bueno, mató a 69. Y aquí vemos que también Dios ya se había cansado de los israelitas, de cuando ellos clamaron por un Salvador que los librara de todos los pueblos que los estaban oprimiendo. El Señor les dijo no, el Señor les dijo no. ¿Por qué? Porque vayan y pídanle ayuda a los dioses que cambiaron por el Señor verdadero, a Baal y a Astarot. El Señor les dijo, pues ellos son sus dioses ahora, ¿no? Pues vayan ustedes y a ver, pídanle que los ayude, a ver si es cierto. Y el pueblo de Israel sabía que había hecho mal y se resignó a que el Señor les contestara que ya no los iba a ayudar. Simple y sencillamente le dijeron, está bien, pues haz como te parezca, pero libéranos este día. La palabra dice que el Señor se afligió a consecuencia de la situación por la cual estaba pasando Israel y decidió enviarles un nuevo libertador. Ese nuevo libertador que vamos a comenzar como en su vida se llama Jefté. Y vamos a ver que también Jefté, así buena persona, no era, ¿no? De hecho, vamos a ver todo lo que hizo este cuate con todos los demás. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a terminar con el capítulo 5 del Evangelio de Lucas y escrito está. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, aquí vemos primeramente el señorío de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es Dios sobre todas las cosas, Él es el Todopoderoso, porque lo demuestra con el paralítico. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados y quién es el único que puede sanar a la gente? Dios.
Y Jesucristo, enfrente de los doctores de la ley, enfrente de los fariseos, hizo el milagro de sanar no solo al paralítico, no solo de sanar al paralítico, sino también de perdonarle pecados. Lo hizo enfrente de los judíos, el único que tenía potestad de perdonar pecados era Dios, y aún así los judíos, con tantas señales y maravillas, el pueblo de Israel no creyó en que Jesucristo fuera el Mesías prometido, el Mesías enviado a restaurar la casa de Israel, a llamar a pecadores a su reino. De hecho, les restregan la cara. Esta parábola del vino en odres nuevos, ¿qué quiere decir? Todos ellos ya tenían la ley, ya la conocían, pero sabían que por medio de la ley solamente les podía dar su condición de pecadores, que era muy difícil que pudieran conseguir a cumplir con todas las leyes que el Señor había dicho. Tenían que acogerse a la gracia de Dios que les estaba siendo dada por medio de Jesucristo, pero ellos decidieron no hacer caso de eso, sino seguir con su vieja tradición de la ley, como ahora algunos grupos lo pretenden hacer, y vemos que no podían cumplirlo. Y Jesucristo se los dice, yo traigo algo nuevo y se los estoy dando, pero ustedes lo están desechando, se está desbordando. Todo eso viejo que tienen lo tienen que tirar para que esto nuevo que les traigo pueda entrar en un corazón nuevo, reformado por la gracia del Señor. Pero ellos no lo quisieron ver así, sino que simple y sencillamente se abstuvieron de creer al Señor Jesucristo todas las maravillas y las palabras que les estaba hablando. Ahí también vemos con el Señor que, ¿cómo se llama? Cuando habla de los vestidos viejos, ¿cómo se llama? Es lo mismo que pasa con los odres, que les está dando la salvación, les está dando palabra de Dios, les está dando lo nuevo. Sin embargo, ellos no quisieron recibir lo nuevo, sino que se seguían aferrando a lo viejo, porque ellos pensaban que lo viejo era mejor, y en lo viejo se refiere a la ley, y lo nuevo es la gracia de Dios. Sin embargo, no lo quisieron recibir. Y como les digo, a mí siempre me ha sorprendido cuando Jesucristo personalmente llamaba a los apóstoles, ¿no? Lo vimos en el caso de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres, y ellos dejaron todo en ese momento y decidieron seguir al Salvador. Aquí vemos a Leví, un publicano es el que trabajaba para el gobierno romano, cobrando los impuestos de los caminos o los impuestos que se le debía de pagar a Roma. Por eso todo el pueblo de Israel lo odiaba, lo consideraban un traidor, no era querido entre su pueblo. Y sin embargo Jesús se fijó en él y nomás le dijo, sígueme. Y la palabra dice que Leví, dejándolo todo, lo siguió. Leví es Mateo, Leví es Mateo. Él dejándolo todo, le siguió. Imagínense qué maravilla sería que cada uno de nosotros, cuando Jesucristo nos llama, dejáramos todo y le siguiéramos. No es verdad, por lo menos yo puedo hablar por mí, no es verdad. A mí cuando Jesucristo me llamó, tuvieron que pasar 3 años para que yo hiciera caso del llamado que me estaba haciendo. Vemos aquí también cuando se refiere que Él vino por pecadores. Él ¿Qué caso tendría llamar a un justo? A alguien que ya estaba ya con Dios, era un trabajo ya hecho, era algo que ya ellos ya estaban en el reino de Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador para que pudiéramos proceder al arrepentimiento de todas las iniquidades que habíamos cometido y acogernos a la gracia soberana de Jesucristo para poder morar con Él? Nosotros, de hecho, en Romanos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor Jesús vino a borrarlos, vino a borrar nuestros delitos y pecados con los cuales habíamos sido hechos. Nos dio vida nueva juntamente con Él. De hecho, también el versículo de Romanos, en el capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, dice que nosotros morimos juntamente con Él y también resucitamos con Él. Y no se refiere a una resucitación física, sino a una resurrección espiritual. Cuando morimos al viejo hombre y nacemos al nuevo hombre, pero ya limpio, ya justificado delante de Dios. Eso nos va a hacer conciencia del pecado para que cada día que avancemos procuremos pecar cada día más, cada día menos, perdón. Bueno, pues con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, también estaremos aquí presentes siguiendo con el gozo de leer la palabra de Dios. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque bajo tu misericordia y tu bondad nos permite seguir adelante en esta empresa, para que todo el mundo conozca de tu palabra, Señor,
y tu regreso sea pronto, Señor, tu inminente regreso sea pronto. Te agradecemos, Señor, por habernos puesto como portadores de tu palabra, y que en la medida de lo posible, Señor, según tu divina voluntad y propósito, nos sigas preparando para todo lo que viene. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y que sobre cada uno de nuestros hermanos en la fe tienes cuidado. Personalmente los cuidas a cada uno, y que cuidas, Señor, de que nos libres de la tentación, de que no caigamos en pecado, pero sobre todo que reconozcamos que estamos fallando para volver a tu senda de justificación. Te damos gracias por los alimentos, por la provisión, por la bendición y por las fuerzas que nos diste el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.